Por serte fiel, yo contemplaré tu rostro, Señor, y al despertar espero saciarme de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto, ese día será para ustedes un mes memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor de generación en generación. Celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115. Cumpliré mis promesas al Señor. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, todos. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación
del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado, porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios de amor, de bondad y de misericordia, por el don maravilloso de la vida, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, porque una vez más podemos ver la luz del sol, el clarear del nuevo día. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por permitirnos hoy despertar. Gracias, Señor, por los alimentos, por esos alimentos que llegan diariamente, constantemente a nuestra mesa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de misericordia. Gracias, Jesús, porque nunca nos abandonas. Gracias, Dios de bondad, porque en tu misericordia siempre nos amas y nos perdonas. Te damos gracias, Señor, por la familia, por esa hermosa, maravillosa familia que nos has concedido. Gracias, Señor, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por cada persona que forma parte de nuestra maravillosa familia. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Padre eterno. Glorificado seas, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Dios de bondad, por esa hermosa, maravillosa familia que me has concedido. Señor Jesús, quiero colocar en tus manos a todas aquellas personas que constantemente piden una oración por ellos. Señor Jesús, queremos pedirte por los enfermos, por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, porque tienen alguna enfermedad, sobre todo terminal, los que sufren también de cáncer, los que sufren de alguna enfermedad difícil. Señor, Dios de bondad y de misericordia, pasa sobre ellos tu mano sanadora, porque para ti, Señor, nada es imposible. Si tú lo deseas, si tú quieres, Señor, puedes sanarlos, puedes curarlos. Pasa sobre ellos tu mano sanadora, Dios de bondad y de misericordia. Queremos pedirte, Señor, que le sanes, que le restablezcas en la salud, Dios de bondad, Dios de misericordia. Por eso, Señor, confiamos a ti. Por eso venimos ante ti a implorarte, Señor, esa misericordia de la cual hoy nos hablas en el Evangelio. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero, pues, Señor, venimos ante ti implorando de esa misericordia que tú siempre tienes para nosotros. Ten piedad, ten misericordia de nosotros, Señor,
pues nos reconocemos y nos sabemos que somos pecadores. Por eso venimos ante ti, Padre eterno. Por eso venimos ante ti, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia. Bendito, alabado, adorado, glorificado sea Señor. Bien, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos habla en el libro del Éxodo de que debemos estar preparados. Fíjense, dice el libro del Éxodo: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Debemos estar siempre preparados, porque como decía San Agustín, temo que el Señor pase y no vuelva más. ¿Cuántas veces ha pasado el Señor por nuestra vida? ¿Y cuántas veces hemos sido indiferentes, ¿no?, para con Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios a un lado? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? Y el problema y el detalle está en que nos olvidamos de Dios cuando estamos bien, cuando no nos hace falta absolutamente nada, sobre todo cuando gozamos de salud, cuando tenemos una maravillosa familia, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos bienes materiales, es decir, cuando lo tenemos todo. Dios no aparece por nuestra vida. Dios viene a aparecer, o Dios viene a ser recordado en nuestra vida. Dios viene a tomar un lugar importante en nuestra vida cuando una de estas cosas que nosotros creemos primordiales comienzan a fallar. Por ejemplo, cuando se va la salud y llega la enfermedad, ¿de quién nos acordamos? De Dios. Cuando hay un problema en la familia, ¿de quién nos acordamos? De Dios. Cuando tenemos dificultades a nivel material, ¿de quién nos acordamos? De Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué nos acordamos de Dios en esos momentos difíciles y no nos acordamos de Dios cuando todo está bien? ¿No estamos preparados? Como dice la primera lectura, no tenemos la cintura ceñida, no tenemos las sandalias puestas en los pies, no tenemos el bastón en la mano. No estamos preparados. No nos preparamos cuando todo está bien, nos preparamos o comenzamos a prepararnos cuando las cosas comienzan a estar mal. Y qué triste, ¿no? Porque eso sería ser cristianos de hipocresía, que buscamos a Dios simplemente cuando hay una necesidad. Queridos hijos, a Dios hay que buscarlo todos los días. Todos los días debemos darle gracias a Dios. Todos los días debemos acercarnos al Señor. Todos los días recibimos de Dios bendiciones. Todos los días debemos alabar, adorar y glorificar a Dios. Porque Dios siempre camina con nosotros. Dios siempre está a nuestro lado. Él nunca nos abandona. Bien lo decía el Papa Francisco cuando llegaba a su pontificado en una de sus homilías, ¿no? Decía, no es Dios el que se aleja de nosotros. Somos nosotros los que poco a poco nos estamos alejando de Dios. Somos nosotros los que nos vamos alejando del Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué nos alejamos del Señor? Vamos a verlo a la luz del Evangelio que hemos escuchado. Dice que el Evangelio, que habían algunas personas, ¿no?, que estaban criticando la actitud de Jesús y de los discípulos. En este caso, ¿quiénes eran? Los fariseos. Aquellos que se consideraban los mejores. Aquellos que se consideraban los más santos, los que sí cumplían la ley, los que hacían todo lo que Dios, entre comillas, quería. Eran los fariseos. Eran los fariseos que veían los pecados de los demás, pero no miraban su propio pecado. Por eso el Señor les dijo un día, ¿cómo se atreven a sacarle la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? Fariseo hipócrita, saca primero la viga del tuyo y luego podrás ver con claridad la paja del ojo de tu hermano. Hoy el Señor le hace una recriminación a estos fariseos. Escuche lo que les dice. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero. El Señor quiere que seamos misericordiosos, como Él es misericordioso. Y para poder ser misericordiosos debemos aprender del Maestro. ¿Y cómo aprendemos del Maestro? Sencillo, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración constante, a través de la Eucaristía. Porque déjeme decirle que un cristiano católico sin la Eucaristía es un pobre católico. Porque ¿cómo vas a hablar de Dios al cual no conoces, ni amas, ni recibes en la Eucaristía? Ya lo decía Jesús, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. El que come mi cuerpo
y bebe mi sangre, vive para la vida eterna. O sea, ¿quiere alcanzar la vida eterna? Coma el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y dónde? En la Eucaristía, en la Santa Misa. Pero si un cristiano no va a la Santa Misa, imagínense, ¿cómo va a recibir la vida eterna? ¿Cómo quiere alcanzar la vida eterna? Y lo más triste es que hay personas que no se acercan a Jesús, pero entonces el día que fallecen lo llevan al templo. Y dicen, ay, es que él era muy bueno, es que él era muy católico. Eso era una persona que eso tenía a Dios en primer lugar, pero usted nunca lo veía en misa, porque no tenía tiempo para la Santa Misa, no tenía tiempo para Dios. Entonces era un católico hipócrita, era un católico fariseo, porque usted tiene que ir a la misa, porque a Dios usted no lo puede buscar cuando tiene solamente un problema. A Dios tiene que buscarlo todos los días. Por eso la palabra dice, debemos estar preparados con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano. Porque es el paso del Señor. Dios está pasando por nuestra vida. Cuidado, ¿no? Y se hace realidad lo que decía San Agustín. Temo que el Señor pase, no me dé cuenta y no vuelva más por mi vida. El Señor pasa por nuestra vida. A veces cuando la gente dice, es que Dios me ha abandonado, es que Dios se ha olvidado. No, es que Dios pasó por tu vida y tú no te diste cuenta. Tú no te diste cuenta porque para ti lo más importante era el trabajo en ese momento. Tú no te diste cuenta porque para ti lo más importante era estar con tu familia. Para ti lo más importante era disfrutar de la vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es el decir de muchos, ¿no? Entonces se olvidan de que Dios está pasando. ¿Cuántas veces pasa Dios por nuestra vida? ¿Cuántas veces? En estos días estábamos en la ciudad de Barinas repartiendo comida para los niños que están en los semáforos, ¿no? Esos niños que se paran ahí en el semáforo, en los semáforos de la ciudad a limpiar los parabrisas y todo lo demás. Y le pregunté a uno, ¿cómo estás? ¿Tú crees en Dios? Me dijo, sí, yo creo en Dios. ¿Y quién es Dios para ti? Me dijo, Dios es nuestro Salvador. Me dijo. Y yo le dije, ¿y si Dios viniera a visitarlo? Me dijo, sería muy feliz y muy contento. Entonces le entregamos una comidita y le decimos, tome, esto es de parte de Dios para ti. Dijo, uy, gracias, hoy no había almorzado. Y eran como las 6 de la tarde, ¿no? Dios pasa siempre por nuestras vidas. Dios pasa por nuestra vida. El detalle está es que no nos hemos dado cuenta. Sí, Dios pasa en el rostro de esos niños que sufren. Dios pasa en el rostro de esas personas que están atravesando momentos difíciles. Dios pasa en el rostro de aquel pobre, de aquel necesitado. Pero el detalle es que no nos hemos dado cuenta. Nos hemos quedado en lo superficial, ¿no? Dice la palabra de Dios, misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Nos hemos quedado en eso, en condenar a la gente, en juzgar, en condenar, en criticar, en ver los pecados de la otra persona. Mira, ya está el cura. Mira, ya está fulano de tal. Mira, ya está fulanita de tal. Está bien, sí. Se quedaron en juzgar a la otra persona. Ajá, pero es que usted acaso tiene aureola y tiene alitas para ser un santazo. No, no lo tiene. Porque el que diga que no tiene pecado, dice la palabra de Dios en primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Por eso el Señor dice, si comprendieran las palabras, misericordia quiero. Misericordia. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos ser misericordiosos. No critiquemos, queridos hermanos, no juzguemos, no condenemos. Mire, el día que nosotros nos vayamos de este mundo, dice la primera carta a los Corintios, si mal no lo recuerdo, capítulo 3, versículo 13, creo que es la primera carta a los Corintios. Si estoy equivocado, me corrige. Dice que el día final, el día del juicio, el fuego probará nuestras buenas obras o nuestras obras. Si las obras resisten al fuego, serás premiado. Si no, te salvarás, pero primero tendrás que pasar por el fuego. Y dice al inicio de ese texto, dice, el día del juicio se verán los pecados de cada uno. Se verán los pecados de cada uno. Ese día del juicio, todo el mundo sabrá quiénes fuimos nosotros. Si fuimos buenos, si fuimos malos, si hicimos las obras bien, si no las hicimos bien, si hicimos las cosas para agradar a Dios o las hicimos no para agradar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las obras de cada uno. O sea, el día del juicio, Dios no te va a preguntar a ti, epa, Teodoro, epa, Mario, ¿cuáles eran los pecados del cura de Santa Lucía? No, no. Dios no te va a preguntar eso. Dios te va a decir, venga para acá, estos fueron tus pecados.
estas fueron tus obras. Vamos a pasarlas por el fuego, a ver cuáles resisten, ¿sí? Si fueron más grandes tus pecados que las obras, si fueron más fuertes para ti tus pecados que las obras de misericordia, si hiciste realmente las cosas para agradar a Dios y no para agradar a la gente, es la de cada uno, no la de los demás. Por eso el Señor dice, si comprendieran las palabras misericordia, misericordia, queridos hermanos. Esa misericordia de Dios se derrama en cada uno de nosotros, bien lo decía el apóstol Pablo, somos embajadores de la misericordia de Dios. Por eso Dios nos regala esa maravillosa misericordia a través de un sacramento hermoso, llamado el sacramento de la confesión, llamado el sacramento de la reconciliación, el del perdón de los pecados. Pablo lo decía, les exhortamos a ustedes a reconciliarse con Dios, reconciliémonos con Dios, reconciliémonos con el Señor. Volvamos nuestro corazón, volvamos nuestra mirada hacia Dios, hacia el Señor. Comprendamos lo que significa misericordia. Seamos misericordiosos, amémonos los unos a los otros, no seamos piedra de tropiezo. Bien lo decía el Papa Francisco, ¿no? Hay gente que es piedra de tropiezo. No seamos piedra de tropiezo, no. Debemos tener siempre las puertas de nuestra vida abiertas al Señor. Por eso, en la parroquia yo siempre digo, ¿no? Bienvenidos todo el mundo. Todo el que quiera venir a trabajar, bienvenido. Bienvenido. A mí no me interesa, no me importa, y se lo digo con todo el respeto del mundo, la vida de cada persona. No. Usted hace con su vida lo que usted quiere. Yo simplemente lo que quiero darle a entender y comprender es que la misericordia de Dios es grande, es inmensa. Que Dios te ama, que Dios te perdona, que Dios te quiere, que Dios te acepta. Con tus pecados, con tus miserias, con tus virtudes, con tus alegrías y con tus triunfos. Pero Dios no ama el pecado, que es otra cosa totalmente distinta. Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. ¿Sí? Tú tienes una vida de pecado, pero vuelves a Dios, te acercas a Dios, vienes al Señor, le pides perdón, con un corazón puro y limpio, Dios jamás te va a rechazar. Porque Dios coloca en práctica lo que Él mismo dijo, misericordia quiero. Y Dios es bien misericordioso, que nos ama. Y nos ama mucho, nos ama tanto que nos invita a no volver a pecar. Así como se lo dijo a la mujer adúltera, aquella mujer que fue llevada por los hombres con piedras en las manos. La iban a apedrear y que Jesús le sacó a cada uno sus pecados con una sola palabra. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y no quedó nadie. Entonces Jesús le dice a esta mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor, fue su respuesta. Pues yo tampoco. Ahí está la gracia de Dios, que Dios no nos condena si nosotros volvemos el corazón a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Es la invitación del Maestro a volver nuestro corazón hacia Dios, a volver nuestro corazón hacia Él. Pues pidámosle al Dios Todopoderoso que podamos nosotros cada día colocar en práctica esa palabra, misericordia quiero. No condenen a quienes no tienen ninguna culpa. No condenen, no condenen, no condenemos, no critiquemos, no juzguemos. No, queridos hijos, porque bien lo dice el Señor en su palabra, con la vara que tú midas, tú serás medido. Con la misericordia con que tú actúes, será la misericordia que utilizarán para ti. Así de sencillo, con la justicia que tú actúes será la misma que te aplicarán a ti, a cada uno. O sea, seremos juzgados de la misma manera. Por eso el Señor nos invita a ser misericordiosos. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a la gente? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se va a salvar o quién se va a condenar? No. Eso es tarea de Dios. No te pongas a ocupar el lugar que a ti no te corresponde. No ocupes el lugar de Dios. No ocupes el lugar de Dios. Ora por esa persona. Oren los unos por los otros. Orar por la otra persona es lo que tenemos que hacer. Si sabemos o vemos que alguien está en un error, ore por esa persona. No lo critique, porque ¿cuál tiene más poder? ¿La oración o la crítica para cambiar el corazón de esa persona? Y ciertamente que es la oración, el problema es que creemos que es la crítica. Por eso el Señor dice, no condenen a quienes no tienen ninguna culpa. No se metan en la vida de los demás. No, preocúpese por la suya. Preocúpese por la suya. Yo siempre tengo un dicho que dice, lo que pasa es que hay gente que tiene una vida tan aburrida que tiene que meterse en la vida de los demás. No, queridos hijos, vivamos nuestra propia vida.
Por eso hoy oramos por cada uno de ustedes, para que volvamos nuestro corazón al Señor. Y oren por mí también. ¿Sí? Oren por mí. Yo siempre les he dicho, yo soy el peor pecador de todos, claro que sí. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 lo dice. Sacerdote es un hombre pecador y debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Claro que sí, somos pecadores. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Fallamos? Sí. Pero lo importante es volver cada día el corazón al Señor. Lo importante es volver cada día el corazón al Dios bondadoso y misericordioso. Pues pidamos a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. En conclusión de la palabra de Dios de hoy. Primero, debemos tener la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano. Preparemos nuestra vida. Es el paso del Señor. Hoy el Señor está pasando por tu vida. Date cuenta de ese paso de Dios. Dios pasa por tu vida. Dios está pasando con tu familia, con tu trabajo. Date cuenta de ese paso de Dios. No dejes que el Señor pase de largo, porque puede ser que no vuelva. Y segundo, seamos misericordiosos. Seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios es misericordioso con nosotros, seamos misericordiosos con nuestros hermanos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos ustedes un feliz día. Dios les bendiga.